Entonces, muchachos, tal como dice ahí la presentación, empezamos con esta tercera unidad que es estructura de la sesión de entrenamiento funcional. Ya la idea es que también al final veamos algo de planificación, pero más me interesa esto de que nosotros sepamos cómo confeccionar una sesión de entrenamiento, cuáles son las secciones o pasos a seguir. De repente, muchachos, en esto ustedes se pueden encontrar con distintas recetas, por así decir, de cómo llevar o cómo confeccionar rutinas o cómo planificar las rutinas de lo que es el entrenamiento funcional. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver cosas muy básicas, como es, primero lo general, cómo se estructura o cuáles son los parámetros, las directrices para poder estructurar una rutina de entrenamiento funcional. Bien, junto con eso vamos a ver, y que están enumerados aquí los 4 siguientes tópicos, vamos a ver aspectos que tienen que ver, se relacionan con el inicio de la sesión de entrenamiento. Lo que es el final del entrenamiento, o sea, la parte central y eso lo vamos a ir viendo en clases posteriores. ¿Ya? Recuerden, muchachas, también que hoy día tenemos la sesión práctica en que vamos a hacer una prueba de diagnóstico para la prueba práctica que se viene en 6 u 8 semanas más. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí cuando empecemos les voy a explicar en qué va a consistir la prueba. Ya, muchachos, partamos entonces con el primer concepto, programación de la preparación física. ¿Bien? ¿Cómo se planifica? Esperen, déjenme ir a buscar algo porque quiero mostrarles detallitos. Ya, ahora sí, mira, personalmente para preparar esta clase me basé en este libro, El entrenamiento funcional aplicado a los deportes, ya que es el de Michael Boyle. Este libro, para la gente que esté metida en lo que es entrenamiento funcional, es un libro muy conocido, ya, eso es de hecho un autor, un entrenador, investigador, muy conocido dentro del área del entrenamiento funcional. Bien, y como les digo, yo me basé aquí para llevar la estructura de la clase, pero también fui buscando elementos de otras áreas, sobre todo de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en este ámbito. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Y cuáles son los parámetros que se recomienda, ¿ya? Que tener en cuenta a la hora de empezar a planificar y para poder seleccionar y prescribir los ejercicios que le voy a dar a mi deportista, es, uno, prevalencia de sistemas energéticos y o cualidades físicas que se utilizan en el deporte, ¿ya? Junto con esto también hay que tomar en cuenta que tenemos que tener en consideración de manera importante la técnica, ¿ya? Y las posibilidades, los aspectos tácticos del deporte, ¿ya? Ya si yo tengo claro cuál es la técnica, cuáles son los músculos que trabajan en ejecutar bien esa técnica, bien, yo puedo tener más o menos claro cuáles son los músculos que debo fortalecer de manera integrada o de manera aislada, bien, y poder lograr una potenciación de estas cualidades físicas. Eh, Después tenemos lo que es la intermitencia del esfuerzo. El esfuerzo es continuo, es intermitente, es variable. ¿Cuántas veces yo tengo que hacer este tipo de esfuerzos? Bien. Pregunta, muchachos, ¿cómo yo puedo determinar, por ejemplo, en un deporte como el fútbol, en un deporte como el balonmano, en un deporte como el básquetbol, eh, cómo puedo determinar cuáles son los esfuerzos, ya? O cuántos, primero, cuáles son los esfuerzos y cuántos son la cantidad de este tipo de esfuerzos que se hacen durante un partido, ¿ya? ¿Cómo yo tengo claro y decir, oye, mira, el tipo corre tantas veces en un partido, hace tantos sprints en un partido, el tipo va corriendo de espalda tantas veces del total que juega, el Puede total ser, de... Dime, puede ser por la posición que ocupa el dentro de la cancha. puede ser por la posición que ocupa dentro de la cancha. Bien, muy bien, señor Cristóbal M. Jordi.
puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más se les ocurre? Ya, muy bien, por ahí va muy, muy buen aporte. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Ya, porque, claro, mira, una cosa es que yo sé, mira, de acuerdo a la posición que juega en el equipo, ya se hacen tales tipos de esfuerzos. Pero ¿cómo sé yo que se hacen esos esfuerzos? ¿Ya? ¿Por qué yo sé? ¿Cómo yo determino de que los esfuerzos que hace un medio campo de contención son distintos o son iguales a los que hace un delantero? ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿Ya? O por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber si los esfuerzos que hace un pivote en básquetbol son los mismos que hace un defensa? ¿Bien? ¿Cómo yo ¿Con los puedo test? saber eso? ¿Con test o no? ¿Con test? Ya, pero ¿qué test a mí me va a decir? Porque yo los puedo tener haciendo las mismas ejecuciones y a lo mejor uno va a tener mejores cualidades físicas que otro, ¿ya? Pero ¿cómo yo determino y digo, ya mira, este tipo, el delantero, corre tantas veces o hace tantos sprints y de tanta duración son los sprints o los piques que hace, versus, no sé, un defensa stopper que hace piques, hace tantos piques y a tal duración, ¿ya? ¿Cómo sé yo si se presenta o no una diferencia? Analizando los partidos anteriores al entrenamiento solamente, pues. Muy Eso puede bien, ser la única forma. bien. Y actualmente, exacto, es que por algún lado se parte. Lo bueno es que estamos actualmente en el 2020 y todos estos datos, este tipo de esfuerzo, están actualmente en buena parte de los deportes, están registrados, están analizados y están publicados. Entonces, a mí por lo menos me ha tocado ver la realidad de balonmano y de fútbol, y tú puedes ver todas las distancias, tipos de esfuerzo, ¿ya? Y la duración de ese esfuerzo que tú, ya de acuerdo a jugador, de acuerdo a la función que se desempeña dentro de la cancha. Entonces yo de acuerdo a eso ya sé, mira, a este tipo le tengo que trabajar más el sistema fosfágeno, pero no solamente el sistema fosfágeno, porque el tipo tiene que hacer demasiados piques y si no tiene una buena base aeróbica para una buena recuperación, el tipo va a pegar dos, tres piques y el resto del partido, el resto de los 90 minutos ya no va a dar una. ¿Ya? Entonces, a lo mejor yo también tengo que trabajar la base aeróbica. Perfecto. Bueno, además de eso, yo tengo que tener en cuenta la técnica, cómo se juega el fútbol, cómo se juega el balonmano, ¿ya? Eh, el tipo de carreras que hacen es igual que la carrera del atletismo, ¿ya? El, y como ellos tienen oposición, el papel que juega el tronco o los brazos tiene alguna importancia, ¿ya? Y todas esas cosas, muchachos, yo me las tengo que ir preguntando antes de empezar a pescar rutinas ya calcadas que pueden encontrar en YouTube o en este mismo libro, ya que yo puedo encontrar ejemplos de rutina y empezar a repetir a lo loco sin analizar nada. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes tengan que tener en cuenta. Por otro lado, ya dijimos la duración de los esfuerzos del deporte. Bien, ¿cuánto dura un partido de fútbol? ¿Cuánto dura un partido de balonmano? ¿Cuánto dura un partido de voleibol? ¿Cuánto dura un partido de baloncesto? ¿Ya? Uno de los que es más complicado son estos partidos que son una cantidad de puntos como el tenis o como el voleibol. ¿Por qué? Porque son en cantidad de puntos determinados, entonces la variación, la durabilidad del encuentro puede ser muy amplia. Un partido se puede terminar de jugar en 30 minutos, uno de voleibol, ¿ya? Y le doy paliza al otro equipo, como puedo estar hasta casi 3 horas jugando un partido de tenis, ¿ya? Eso va a depender mucho de las circunstancias que se encuentre la persona. Bien, y el cuarto punto, que es la relación de carga general versus la relación de carga específica. Es decir, yo hago un trabajo de musculación X y además yo tengo que hacer un trabajo específico para el deporte. Ustedes más o menos, ¿cuál es el porcentaje que se les ocurre, de acuerdo a lo que ustedes saben? ¿Es un 50-50, un 60-40, un 80-20? ¿Cuál es el porcentaje de proporción que a ustedes se les ocurre? ¿Un 50% general, con un 50% específico? No sé, ¿ustedes qué saben al respecto? ¿De qué cosa, profe? De relación entre carga física general versus la específica.
¿Específica a qué se refieren? A que es propia del deporte, Nicolás. A eso. Profe, Ya, dígame. profe, yo para mí, yo creo que eso es relativo. Depende de al lugar al que uno llegue y de cómo estén los deportistas. Ahora, es súper importante, sí, complementar muy bien estas dos cualidades porque hacen un tiempo. Y si están estas dos cualidades bien trabajadas, eh, va a ser beneficioso y productivo para el equipo, ¿no? Ya, mira, Pero, dígame. ¿Mm? No, que eso, porque en el fondo yo creo que eso depende del lugar al que uno llegue. Perfecto. ¿Alguien más tiene un comentario? Yo quería añadir que yo había escuchado que más como en lo elite o lo profesional se trabajaban más como la carga específica, porque ya como el trabajo general como de rendimiento físico, como que ya ha llegado a un tope y se trabajaba más como el trabajo técnico, táctico y ese tipo de cosas. Pero yo creo Prevención de que comparto lesiones. con, sí, sí, comparto con Cristóbal que las dos deben estar como equilibradas. Perfecto. De Bueno, hecho, profe, el trabajo general sí, se adapta ¿cómo se llama? A lo específico. Entonces, si no sé, vamos a hacer carreras en un medio distinto, pues no en algo monótono o algo muy lineal. Por ejemplo, vamos a hacer carrera constante durante, no sé, 10 minutos, pero no sé, en realidad es juego. Y van a estar corriendo, pues eso sería como una idea adaptable de lo general y meterlo en un específico. Pero por lo general se está yendo como el 40-60 y en algunos otros deportes, dependiendo, pueden ser 60-40. Pero casi inclu- nunca están 50 y 50 realmente ya, esa. claro. Es que por eso mismo, dando ese mismo ejemplo de lo que tú dices, Christopher, se habla actualmente que es más de un 80% o 70% de preparación general versus un 30 o un 20% de preparación específica. Eso, y yo coincido con lo que dice Cristóbal, y también con lo que dice Nicolás, va a depender mucho del entorno en que yo me encuentre. En efecto, a lo largo de la vida de un deportista, yo me puedo encontrar que en los periodos más tempranos, el trabajo, bueno, me encuentro más con un trabajo más técnico, ¿ya? Versus el trabajo versus un trabajo para deportistas que llevan una vida intermedia, por así decir, en que voy a tener más enfoque a las cualidades físicas, versus un deportista ya más avanzado, un veterano, en que lo principal va a ser trabajar los aspectos técnicos tácticos de nuevo, pero además tengo que trabajar mucho lo que es la prevención de lesiones. Bien, porque supuestamente ya un deportista ya avanzado, un veterano, uno que ya tiene experiencia, las cualidades físicas y por la edad que tienen, tú ya las desarrollaste, las puedes seguir desarrollando, pero hasta cierto punto. Lo que más ya después te tiene que preocupar es la prevención de lesiones, y aquí es donde entra muy bien lo que es el entrenamiento funcional. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son los principios que propone Michael Boyle respecto a lo que son diseños de programas de entrenamiento? Primero que todo es aprender los patrones básicos, ¿ya? O sea, saber hacer bien una sentadilla, saber hacer bien un empuje con los brazos, saber hacer bien una tracción con los brazos, ¿ya? A eso se refiere, ¿bien? Después, empezar con ejercicios simples y con el propio peso corporal, ir de lo más simple a lo complejo, ¿bien? Y con una resistencia progresiva. O sea, si usted va a hacer una sentadilla, preocúpese primero antes de meterle barra, cualquier cosa, que haga bien una sentadilla con el propio peso. Lo mismo, por ejemplo, antes de hacer un press de banca, preocúpese que la persona aprenda a hacer bien un push-up. Y si aún así para la persona es muy difícil hacer un push-up, como tal en el piso, lo que hago es le empiezo que haga una correcta técnica contra la muralla, de pie, ¿bien? Y así yo puedo ir variando el, este aspecto que es ir desde lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Después, ya veo que hay dominio de la técnica, justamente puedo hacer el entrenamiento con carga. Después de esto, veo que el entrenamiento con carga lo hace bastante bien. Intentemos que haga entrenamiento con carga, pero de manera unilateral, ¿ya? Y así vamos viendo. Y después tenemos lo que es la resistencia progresiva. Aquí en la resistencia progresiva, muchachos, va a depender mucho de si usted está ocupando implementos o no. Si no estoy ocupando implementos,
la progresión en cuanto a la resistencia se va a basar más que nada en dificultad de ejecución del ejercicio o también en ¿cómo se llama esto? Dificultad de ejecución del ejercicio o en cantidad de repeticiones, también puede ser, ¿ok? Y al revés, por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicios con sobrecarga, puede ser que yo aumente el peso o también vaya jugando con el peso versus las repeticiones, volumen versus intensidad. Ya recuerden que hay una relación que se maneja inversamente proporcional, que es mientras mayor el volumen, la intensidad tiene que bajar. Y viceversa, si yo quiero aumentar la intensidad, tengo que ir bajando el volumen. Bien, y de acuerdo a esa relación, yo puedo ir dando y administrando cargas para provocar ciertos niveles de estrés en el cuerpo. Bien. Entonces, muchachos, según el mismo autor, ¿qué es lo que clasificamos? 3 ejercicios a la hora de planificar. Básicos, progresivos y regresivos. Se recomienda, obviamente, tal como dice el nombre, siempre partir con los básicos, que son la base, ¿ya? Con lo más fácil, con algo que no cueste mucho, pero que ustedes vean que hay una buena ejecución. Así como yo les decía, cuando les mostraba estos ejercicios que son para la estabilidad lumbar, y yo lograba hacer, y lograba, no sé, pues, lograba dominar un ejercicio, ahí recién se puede pasar al siguiente nivel. A esto mismo se está refiriendo, ¿ya? Ejercicios progresivos es básicamente darle variantes al mismo ejercicio básico que estoy haciendo. Ya puede ser con sobrecarga, con algún implemento, etcétera, etcétera, etcétera. Y los regresivos, ¿a qué se refiere? Es que si yo presento poco dominio en un ejercicio progresivo, o incluso puedo presentar, o el ejercicio puede llegar a ser lesivo para mi deportista, me tengo que devolver y volver a hacer esfuerzo de ya algún ejercicio que sea un poquito más llevadero, y es aquí donde también, en los regresivos, entran los famosos ejercicios aislados que yo les decía. A pesar de que el entrenamiento funcional busca trabajar con ejercicios más integrados, también es parte de todo este proceso trabajar con ejercicios aislados, ¿ya? Bueno, muchachos, con estos parámetros bien grandes dichos y explicados, vamos a seguir con lo que es el inicio de la sesión, ¿ya? A ver, en este aspecto yo voy a tomar en cuenta, voy a tomar en cuenta por lo menos lo que son, lo que es calentamiento, bueno, los 4 aspectos que yo les decía en un comienzo, ¿ya? Hay algunos que, como yo les decía, se prestan para mucha discusión, sobre todo, por ejemplo, lo que es los estiramientos en la sesión de entrenamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay entrenadores que no estiran, no hacen estiramientos por nada del mundo en sus sesiones. Hay otros deportistas que hacen estiramientos como el primer ejercicio. Hay entrenadores que después de X paso lo hacen, y ahí, bueno, vamos a ir viendo las distintas. Ya, yo creo que eso es lo que más confusión se puede prestar. Pregunta, ¿ustedes ya tuvieron el ramo de entrenamiento de flexibilidad o algo parecido? ¿Tuvieron un ramo en que vieran entrenamiento de la flexibilidad o no? ¿O todavía no tienen? Tuvimos yoga y pilates. Ya, pero eso es como lo más, ya, pero ¿algún ramo O sea, teórico? metodología nomás. Ah, ya, metodología, vieron las cualidades físicas en general. Sí, en el primer semestre creo con el Pepe, Ya, pero bien, no es como dedicado totalmente a eso. no, pues no, lo que es teoría del entrenamiento, así si lo estáis viendo en los primeros semestres, es como que te dan un pincelazo de todo nomás, ¿ya? Bien, entonces, partamos con este aparatito, este implemento. De hecho, tengo uno aquí en la casa, se los voy a, ¿ya? Para que vayan viendo que son de distintos tipos. El rodillo de espuma o el foam roller, ¿ya? Primero que todo, ¿qué es? Es tal como dice el nombre, es un rodillo, este tubito, que puede estar hecho de espuma o de un material parecido, es como una pluma densa. Si usted lo tiene en las manos va a sentir que es eso. Puede ser de goma, con un tubo de metal. Yo he visto algunos que son tubos de metal recubiertos en goma, o puede ser también PVC recubiertos con goma. Bien.
El principal objetivo de esto es ayudar con la liberación miofacial. ¿Ustedes saben lo que es la liberación miofacial o todavía no lo han escuchado, no se los ha conversado algún profe, nada? Para quitar la tensión que se genera en la fascia muscular debido al estrés, que por lo general genera la fascitis y provoca dolor. Exacto, eso justamente es, ¿ya? Bien, bueno, ustedes saben que la fascia es como esta membrana, es como esta panty que recubre al músculo o al sector anatómico donde hay muchos músculos y que también tiene esta particularidad de que se contrae y relaja, ¿ya? Ahora, a diferencia de lo que es el músculo, esta membrana es muy fácil de que, tal como dijo Christopher, eh, ya que sea una de las primeras víctimas del estrés, por así decir, y tienda a rigidizarse más aún que el mismo músculo. Bien, entonces lo que busca la liberación miofacial es que mediante presiones que yo hago, toda esta fascia se empieza a movilizar y a despegar, porque como ustedes saben, cada músculo tiene su propia fascia y de repente estas fascias están muy adheridas entre sí, ¿ya? Y si yo mantengo niveles de tensión constantes, o puede ser incluso hasta por la inactividad, las fascias se van a empezar a adherir, y después esto va a ir restando movilidad al segmento corporal. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Mediante una presión, ¿ya? En este caso con un rodillo, vamos logrando que esta fascia se vaya soltando, por así decir, vayamos relajando y se pueda ir movilizando más. Ahora, ¿por qué se ocupa mucho este instrumento? Y alguien me puede decir, profe, pero para eso mejor me hago un masaje. Bien, ya, yo encuentro que es mucho mejor hacerse un masaje que estar con el rodillo. Pero ¿qué es lo que pasa? No vaya a comparar este rodillo que te va a costar 10, 15 lucas, ya, y te lo compráis una vez y podías estar aplicándotelo por siempre, que estar haciéndote masajes que te va a costar lo mismo, pero cada sesión, ¿ya? Cada sesión te cuesta por lo bajo eso, 15.000, 20.000 pesos. Bien, entonces por eso también es que esto se ocupa mucho en lo que es por lo menos el entrenamiento funcional y se está empezando a ocupar no solamente en este tipo de entrenamiento, sino que en diversos deportes. Bien, por lo barato que es. Obviamente que es mejor un masaje, porque un masajista, alguien bien preparado, puede detectar mucho mejor las adherencias y los tonos elevados ya el tono elevado de ciertos músculos. Bien, pero es mucho más práctico esto y es mucho más económico. Bien. Ahora, hay alternativas al rodillo, o sea, no solamente te vas a encontrar con este tubito, sino que también puedo encontrarme con pelotitas, ya hay unos que son como unos óvalos, ya que son específicamente para el pie. ¿Qué más tengo aquí? El stick. El stick es como un bastoncito que tiene una manilla y que cuando usted se lo pasa por la piel se gira. Es muy parecido a lo que es un uslero incluso. El peanut, que son como dos pelotitas que están unidos y justamente tienen como la forma de maní y está diseñado principalmente para lo que es el cuello y la musculatura paravertebral. Bueno, las almohadillas que ya se las había nombrado. ¿Cuáles son los sectores de aplicación? Tenemos glúteo mayor, rotadores laterales de la cadera, la zona lumbar, zona torácica, la fascia lata, glúteo medio, aductores, hombros, pectorales y pierna. En todas estas zonas se puede aplicar o sea, cualquier zona que tú tengas un músculo y que se puede aplicar obviamente, porque hay sectores que es un poquito más difícil. Por ejemplo, aplicarse el rodillo en el cuello es muy difícil. Para eso está mejor el peanut, el maní, el que tiene forma de maní. Bien. Bueno, y es eso básicamente. Se recomienda siempre partir con unos 5 minutos, pasándola sobre todo en los segmentos que más lo necesite. Va a depender mucho también el deporte que yo haga. Por ejemplo, alguien que hace running y hace running en lugares que no están que no son lo mejor para desarrollar la carrera, es bueno aplicar liberación miofacial sobre la planta del pie con una pelotita, ¿bien? O si yo, también va a depender mucho si el deportista, cuán bien se conoce el deportista, porque de repente puede llegar un entrenado y me dice, ¿sabes qué? Me duele la base de la espalda, me duele aquí el costado, me está doliendo el hombro por posterior, me duele el muslo, ¿ya? Y esto te ayuda bastante, es una alternativa bastante buena
para empezar un entrenamiento. ¿Bien? Incluso este rodillo es una buena alternativa para los estiramientos finales. En vez de estirar, aplicar liberación miofacial con el rodillo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento de los rodillos de espuma? Yo supongo que los conocían todos, ¿o no? Profe, ¿eso se Sí. puede usar en el calentamiento y al final? Tan buenas. Sí, se puede utilizar. Mira, bueno, no, después les voy a hacer una pequeña demostración con algunos implementos. De hecho, lo que se recomienda mucho, yo he visto mucho, tanto con profesores que yo he tenido clases como leyendo, de que esto es muy bueno ocuparlo al principio. Antes de hacer cualquier cosa, ocupar el rodillo. ¿Ya? Y como te digo, como alternativa a los estiramientos al final, ocupar también el rodillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto, como tú no estás haciendo una tensión con el músculo, estás evitando la posibilidad de que puedas lesionar más aún un músculo que ya está fatigado. ¿Bien? Es por eso, básicamente. ¿Ya? Después, bueno, ya les dije los sectores de aplicación. Después tenemos todo lo que es la movilidad, ¿ya? Personalmente, yo gracias a este libro conocí lo que se llama el enfoque del joint by joint approach o enfoque articulación por articulación, que lo diseñado por el Michael Boyle, que es el de este libro de entrenamiento funcional, y por Gray Cook, que si alguno se dio el trabajito de leer bien el manual de FMS, él es uno de los autores del FMS, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la gracia de esto? Es que tú tienes que ir pasando por articulación, ya, articulación por articulación y tener claro cuál es la función más bien de unas y otras. Por ejemplo, el tobillo tiene una función más bien movilizadora versus la rodilla que tiene una función más bien estabilizadora, ¿ya? O sea, no quiere decir de que estas articulaciones no hagan estabilización o no hagan movilidad. Obvio que las hacen, pero predominantemente sirven más para una cosa que para otra. ¿Bien? Por eso, por ejemplo, tú tienes la rodilla, que es una articulación monoarticular, básicamente, que es la articulación, ¿cómo se llama esta? Que es en polea, versus no sé, vos, por ejemplo, la articulación del hombro, ¿ya? Que si bien también hace estabilización, pero es muy móvil, ¿ok? Y así, tenemos que ir viendo las distintas articulaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que se dice? En una articulación que provoca estabilidad, ¿qué es lo que necesito? Necesito trabajar más bien la fuerza y en menor medida, pero que también importa la resistencia, ¿bien? Versus, por ejemplo, las articulaciones móviles, como por ejemplo el tobillo, en que requieren más bien trabajar más la movilidad que la fuerza como tal, ¿ya? Lo mismo, mira, me adelanté un poquito. Rangos de movimiento, funcionalidad de acuerdo al deporte. Como, ¿ya? Por ejemplo, un tipo que hace halterofilia va a requerir mucha más movilidad de tobillo que a lo mejor que un deportista de otro deporte, a lo mejor como ciclismo, en que el movimiento del tobillo puede estar más limitado, ¿ya? Versus, por ejemplo, articulaciones que necesitan más bien fuerza y resistencia, como les decía. Por ejemplo, la rodilla. Yo sé que si la rodilla yo no tengo el vasto medial bien desarrollado y con la fuerza suficiente, voy a estar más propenso a luxar, a que la patela se salga del carril por el que debería ir, ¿ya? Bien. Ahora, ¿alguna pregunta respecto a lo que es la movilidad? ¿No? Mira, esto aquí lo estamos viendo bien general, porque yo creo que lo que es movimiento o pasos prácticos ya hemos visto bastante en las clases anteriores. Igual hoy día, antes de comenzar el diagnóstico, vamos a hacer ejercicios de calentamiento pensando en esta situación. Bien. Después de esto tenemos el calentamiento como tal, o la activación. Aquí, chicos, nos podemos encontrar con distintos tipos de calentamiento. Yo no sé si ya les han hablado de esto. Que podemos tener, primero, calentamientos pasivos. ¿Cómo, aquí, si hablo de calentamientos pasivos, a qué se les ocurre a ustedes? ¿A qué me puedo estar refiriendo? ¿Mm? ¿Mm? Movilidad, ¿Cómo? movilidad articular. Movilidad articular, eso es pasivo. Yo diría más bien que es como más activo, porque estoy movilizándome.
¿ya? ¿Qué puede ser un calentamiento pasivo? ¿Es como con la ayuda de alguien o de algo? Como eh, Eso es, temperatura, o sea, tener ropa como abrigada, puede ser. O en un sauna, cosas así, creo, puede ser. Un masaje. es, por ahí va la cosa, justamente, ¿ya? Tiene que ver con ayudas externas que me faciliten la entrada en calor. Bien, eso es justamente. Después tenemos el calentamiento activo, lineal y lateral. Eso se refiere básicamente a que tú vas de frente en dirección, más que nada la dirección. Bien, y por otro lado, también tenemos lo que son las cadenas la activación de cadenas musculares que yo ya se los había hablado anteriormente. Esto, por lo menos Boyle, el último punto no lo propone en su libro, pero yo encuentro que, sobre todo, si ustedes trabajan a nivel de personas que no son deportistas, que están pensando más bien en el tema salud, es muy bueno dar este enfoque a lo que es el calentamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes van a ver el calentamiento activo lineal, ¿ya? Generalmente cuando ustedes hablan de calentamiento activo lineal se refiere a, pensando en la técnica deportiva y en la dinámica del deporte, es cómo hago yo las carreras sobre todo, o cómo trabajo de acuerdo al implemento que yo tengo que utilizar. Lo mismo que el calentamiento activo lateral, ¿bien? Es pensando sobre todo en deportes que requieren muchos movimientos laterales, de rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero por ejemplo, un calentamiento activo lateral de repente para un atleta de 100 metros no va a ser tan necesario como si lo va a ser para un futbolista, ¿ya? Eh, o por ejemplo, el mismo atleta de 100 metros no va a requerir tanto un calentamiento activo lateral o rotacional versus un tipo que hace, no sé, remo, ¿ya? Que en el remo, a pesar de que también es un deporte, que es de movimientos repetitivos, etcétera, pero barre muchos más planos anatómicos que el que hace carrera, ¿bien? Versus, por ejemplo, alguien que no hace, por ejemplo, esta misma situación que estamos ahora, que no estamos trabajando de manera presencial, que yo no puedo pedirle a la gente que corra porque a lo mejor va a dar 2 pasos y va a llegar a la puerta de su casa, ¿ya? Que no nos podemos desplazar como tal. ¿Cómo entreno? En el lugar nomás, con desplazamientos mínimos. Bien, entonces de repente un calentamiento activo lineal como tal es poco factible hacerlo en el momento. Bien, ya, muchachos. Entonces, respecto al calentamiento pasivo, que era lo que yo les decía, yo aquí estoy nombrando solamente 3 tipos. Uno que son las compresas o mayormente conocido como el guaterito, ¿ya? Aplicar algo con calor en alguna zona puede ser localizada o más general, ¿bien? Pero se puede aplicar, ¿ya? Ahora, como les digo, las compresas por el tamaño tienen que ser algo más localizado, puede ser en articulaciones, puede ser en musculatura, etcétera, etcétera, etcétera. A manera más general, también tenemos lo que son tomar baños de tinas calientes. Bien, ustedes leen cualquier libro de fisiología del ejercicio y cuando les hablan de calentamientos pasivos, el primer ejemplo que les van a dar es irse a una tina o a un sauna, ¿ya? Y si me acompaña el presupuesto, la tecnología, puedo también ocupar ciertos dispositivos, ¿ya? Como las luces infrarrojas que están aquí en la imagen, ¿bien? O incluso algunos dispositivos TENS tienen la opción de activación muscular, ¿ya? Y reemplaza y ayuda a estimular el músculo como a manera de calentamiento, ¿ya? ¿Conocen lo que es un TENS, cierto? Que es este aparatito que es un aparatito, va a depender mucho el tamaño, que viene con electrodos, los electrodos se aplican y mandan corriente. Esa corriente hace que se dirija a ciertos tejidos blandos, sobre todo del cuerpo, y puede ayudar a la recuperación muscular o incluso articular, ¿ya? En caso de que yo tenga alguna lesión. Y como les digo, también se ha visto como una buena alternativa para hacer calentamiento. Incluso si estamos hablando de electroestimulación, podemos hablar también del entrenamiento con electroestimulación, ¿bien? En que a la persona la hacen entrenar, pero además le están aplicando por todo el cuerpo electrodos o un chaleco con electrodos que dan la corriente, ¿ya? Y aumentan más la contracción muscular, ¿bien? Muchachos, después tenemos lo que es el calentamiento activo lineal, como les decía,
Esto principalmente son variantes del calentamiento derivados del atletismo, o si ustedes lo buscan en internet, el foam running, ¿ya? Que son ejercicios de carrera en cierta distancia. Bien, por lo general son distancias cortas, 20 o no más allá de 40 metros. Y se recomienda también mezclar con estiramientos dinámicos. Por ejemplo, el típico calentamiento que hace un atleta antes de comenzar con su entrenamiento, eso es como el mejor ejemplo de, ya en que tú ves que los tipos se desplazan, van haciendo movilidad a la vez que van jugando con la frecuencia de paso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así como, por ejemplo, los ejercicios derivados de la halterofilia se han estado utilizando como una herramienta muy buena para trabajar la fuerza y la potencia del deportista, y se están aplicando en muchos deportes. Estos ejercicios, el foam running, se están aplicando para lo que es el calentamiento o el desarrollo de habilidades relacionadas con la carrera. Pensemos, chicos, que hay muchos deportes que dependen de la carrera, ¿ya? En su desarrollo. Entonces se utilizan. Ahora, el problema con este tipo de calentamiento, como yo les decía, es cuando yo no tengo un deporte orientado o que utilice la carrera, ¿ya? Entonces yo ahí también se puede hacer un calentamiento activo lineal, pero de una manera un poco distinta. Bien. Después tenemos el calentamiento activo lateral. Como les decía, son movilidad con ejercicios laterales, ejercicios de desplazamientos laterales, como carreras, pueden ser estas carreras que hacemos, las galopas laterales, etc. Y se recomienda también utilizar ejercicios con escaleras de coordinación. Todo pensando obviamente en irme desplazando principalmente ya de manera lateral. ¿Ya? Y el cuarto tipo de calentamiento que yo les comentaba, que son las activación de cadenas musculares, que nosotros actualmente en los prácticos que hemos hecho, ya hemos hecho algunos como a manera de calentamiento. Bien, en que yo considero 5 parámetros de movimiento, ¿ya? O de acciones que son flexiones, flexiones de las articulaciones, extensiones de las mismas, rotaciones, ustedes saben que yo puedo tener rotación del tronco o de las extremidades, empujes y tracciones. Bien. Incluso hay entrenadores que te van a decir, no, pues, pero es que la flexión y la extensión ya están consideradas dentro de lo que son los empujes y tracciones. Perfecto, también es válida esa alternativa. Bien, pero yo perfectamente puedo estar haciendo una flexión de alguna articulación sin necesariamente hacer empuje o sin necesariamente hacer una tracción como tal. Bien, y terminamos con los estiramientos. Este, chiquillos, yo creo que es el tema que más, como les decía, que más controversia o más discusión presenta. De hecho, cuando estuve leyendo, estuve buscando estudios y leyendo al respecto, que bueno, de por sí no te deja nada claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? No es que diga que los estudios no sirven de nada, sino que porque hay estudios, primero, muy antiguos, y los estudios más modernos también, hay algunos que dicen una cosa y hay otros que contrarrestan esa versión y están ahí en constante eh, discusión, por así decir, ¿ya? Por ejemplo, Michael Boyle te propone, el autor de este libro que yo les mostraba, te propone que después de que tú aplicaste las técnicas con el rodillo, las técnicas de liberación miofacial, inmediatamente hacer estiramientos, ¿ya? Hay entrenadores que yo, como les decía, que no ocupan estiramientos para nada. Bien, habemos, por ejemplo, yo por ejemplo, en mi experiencia, yo me mantengo como en el esquema más clásico, por así decir, que era hacer un calentamiento y después de este calentamiento que ya entré en calor, ahí recién estiro, ¿ya? Eh, y así, pues, bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, independiente de esto? Es primero, el posicionamiento al estirar. ¿A qué se refiere? A que yo tengo que buscar una posición en que realmente me estire. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, puedo dar ejercicios en que a la persona les digo ya, vamos a estirar isquiotibiales, nos vamos a poner con pies juntos, rodillas extendidas y vamos a tratar de llegar sentados en el piso a tocarnos los pies lo más adelante. Pero a lo mejor al tipo no le estira nada, ¿ya? No les tira nada de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo buscar una alternativa? Puedo pedirle que perfectamente se ponga de pie,
contra una muralla, se apoye contra la muralla y haga el mismo ejercicio de esta manera. A lo mejor el efecto de la gravedad y estar estabilizado contra la pared va a ayudar mucho más a que la persona pueda bajar. ¿Bien? Ya, distintas alternativas. O como por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, chicos, elonguemos pectoral mayor, la mano que vaya en tal ángulo, pero a lo mejor a uno de ustedes, el estar con la mano a la altura del hombro no le va a estirar nada, pero por algún motivo bajar más la mano o subirla un poco más, sí pueden lograr la palanca necesaria para estirar. Entonces, a lo que se refiere con el posicionamiento es que realmente tire y no parezca que está elongando, porque hay gente que parece que está elongando, pero definitivamente no le está estirando nada, ¿ya? Otro segundo punto que es muy importante, que es como dice ahí, incomodidad, no dolor. O sea, es lo que yo les digo, muchachos, yo tengo que sentir que tira, que me estira la musculatura, no necesariamente dolor, ¿ya? Y si es dolor, que tiene que ser un dolor tolerable, ¿bien? ¿Ya? Porque el hecho de sentir más dolor, más probabilidades pueden llevar a lesionarme. Bien, después, utilizar diferentes técnicas. Si voy a estirar un grupo muscular, ojalá, ya, un día voy a utilizar un ejercicio, al día siguiente trato de ocupar otro, y así, ir variando, no quedarse repitiendo los mismos ejercicios de siempre. Bien. Después tenemos utilizar, no, ya dije ese, ayudarse con el propio peso corporal, también es una buena alternativa, o también ayudarse con otros elementos de mi entorno, pueden ser las murallas, el mismo piso, un compañero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tal como dice, estirar en totalidad. O sea, ojalá que si yo voy a estirar pierna, voy a estirar muslo, trato de estirar también, hacer algún ejercicio de estiramiento para tronco y algún ejercicio de estiramiento para miembro superior. Bien. Bien, me faltó poner un par de referencias bibliográficas acá que también había estado leyendo. Ya de ahí se las agrego y se los subo al Ucampus. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta al respecto? Ya, porque mira, la primera parte del práctico vamos a hacer varios ejercicios pensando en y tratando de orientarnos con esto de lo que es el calentamiento y la preparación. Porque, como les dije, vamos a tomar como una especie de un diagnóstico para la prueba práctica que vamos a tener semanas más adelante. Bien. Eso, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Con el respecto de los estiramientos, Sí, sí, sí. no sé, yo a modo personal creo que todos los entrenadores tienen diferentes maneras de poder hacer ese tipo de comienzo de clase, porque más que nada es viendo, uno también va aprendiendo a cómo realizar esos estiramientos, pues. Si a la persona le va a causar dolor o no. Yo creo que va en cada uno al fin y al cabo. Como usted dijo, primero estudiar y después aplicar. Claro, es que ese es el tema justamente, Jerry. Qué bueno, buen aporte, porque a mí me ha pasado mucho también ver que hay mucha gente que se basa más por la tradición a la hora de entrenar versus lo que dice la evidencia científica, ¿ya? Por lo menos a mí me ha tocado conocer mucha gente en el ámbito de las artes marciales que de repente se quedaron haciendo cosas que son contraproducentes, pero las hacen porque su sensei las hacía así, ¿ya? Y no porque lo que estudiaron, donde estudiaron, les dijera que eso tiene una secuencia lógica, ¿bien? Y en general pasa mucho eso. Como les digo, es complicado y también va a depender mucho. Yo ahí no les puedo dar la receta estructurada de cómo organizar el calentamiento de alguna manera, porque por ejemplo, Michael Boyle, yo les decía, ¿cuál es su propuesta de calentamiento? Liberación miofacial, aplicar rodillo, estiramientos, movilidad, activación, ¿ya? Personalmente, cuando yo lo que estoy haciendo ahora, porque no toda la gente con la que trabajo tiene rodillo o alguna pelotita para hacer liberación miofacial. Movilidad, activación, estiramiento. Así lo hago yo. Ya conozco a otros profesionales que hacen liberación miofacial, estiramiento y calentamiento. Se saltan todo lo que es la movilidad articular. ¿Ya? Es como les digo, es complejo. De hecho, como les dije, estaba un poquito problemado, así que se me ocurrió con varios colegas con los que mantengo contacto constante, empecé a hacer como una mini encuesta, cuando ellos aplican los estiramientos. Y bueno, la mayoría me contestó que al inicio, sobre todo al inicio,
uno que otro me dijo que al final, ¿ya? Hay algunos que me decían que no hacían por nada el mundo estiramiento, ¿ya? Ya fuera porque no les gustara o porque lo encontraban contraproducente. Eh, y así, o sea, de hecho, también hay estudios que publican y que dice de que el estiramiento, aplicar estiramiento en fases agudas provoca disminuciones de la fuerza, ¿ya? Pero que a la larga también provoca, ayuda a mantener o incluso a aumentar, ¿bien? Entonces, de verdad, es un tema que tiene muchas perspectivas. A mí todavía me cuesta mucho casarme con alguna idea específica al respecto de lo que son los estiramientos. Lo otro es cuánto tiempo se estira, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se estira? Yo me acuerdo de haber visto cuadros que te dan la receta, te dicen, bueno, si tú estás empezando a estirar y tú quieres, tal como dices, si estás empezando, estira 10 segundos o menos. Si quieres aumentar tu rango de elasticidad, elonga de 20 a 30 segundos, ¿ya? Y así se va manejando, pero lo que importa ahí, chicos, y lo que le quiero transmitir, ustedes investiguen y de acuerdo a lo que ustedes más crean, ¿ya? O lo que estimen más conveniente, de acuerdo a la evidencia encontrada, proceda, ¿ya? Pero como les digo, no porque yo les esté diciendo algo me lo crean a 100%, ¿bien? Pero yo, como les digo, trato de recoger evidencias y esas evidencias transmitírselas a ustedes, ¿bien? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Por mi parte, no, profe. Muchachos, son 20 para las 5, vamos a hacer lo siguiente. Tomémonos 10 minutos de receso, empecemos en 10 minutos más el calentamiento y después nos vamos a dividir en parejas, ¿ya? Y ahí les voy a explicar por qué vamos a trabajar en pareja, ¿ya? Bueno, se lo explico al tiro en realidad, porque mientras uno va a hacer el test o la prueba, esta que vamos a realizar, el otro tiene que estar contando las repeticiones y las series que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Eso. Ah, y también vamos a estar ahí pendientes del tiempo que tienen que estar útil, ya, que se van a demorar haciendo la prueba. Eso, muchachos, ya, nos vemos en 10 minutos más.